Una vez escuché decir que Heidegger es el recuperador de la metafísica. Si bien es cierto que Heidegger intenta volver a abrirle camino a la metafísica, en su última etapa es el propio Heidegger quien renuncia a dicho término y anuncia su final o acabamiento. Porque, como dice Grondin, el filósofo alemán se convencerá de que la metafísica lo era todo salvo pensamiento del ser. Con su prisa por explicar el ente, la metafísica no habría estado suficientemente atenta al misterio del ser. Hoy veremos los derroteros que sigue Heidegger en su última etapa. ¿Cuál es el problema de la metafísica que lleva a Heidegger a renunciar a ella y anunciar la necesidad de que la búsqueda del ser o desentrañamiento del misterio del ser siga otro camino? Que la metafísica o la filosofía, pues esta es metafísica, ha significado desde sus comienzos el olvido del ser, como vimos en el primer video. Toda la historia de la metafísica ha llevado en nuestra época al paradigma tecnocientífico cuya única meta es la cosificación y dominación del ente. La tecnificación descansa sobre el pensamiento calculador. De esta manera, la metafísica nunca ha logrado siquiera plantear la cuestión central que se proponía en sus inicios. Dicho de otra manera, la metafísica pretendía ser una meditación sobre el ser, pero nunca ha llegado a ser tal. Y en la época de la técnica moderna, demuestra que es incapaz de pensar el ser. Por esa razón, no queda otro camino más que el abandono de la metafísica. Incluso la superación de la metafísica se vuelve inviable. A esta constitución histórica de la metafísica, Heidegger la denomina ontoteología. El término está compuesto por onto, ente, teo, Dios, y lógica, logos o razón. En ese sentido ontoteológico quiere decir la reducción del ente a un principio unificador a través de la razón. El ente es objetivado, cosificado desde una racionalidad última que lo convierte en algo disponible para el ser humano. En síntesis, los entes pasan a tener sentido y valor solo en función del hombre. El hombre se convierte así en la medida de todas las cosas. Esto solo ha sido posible gracias al giro moderno llevado a cabo por Descartes. A partir de Descartes, el ser humano se transformó en sujeto, subjectum, y el mundo o la naturaleza en representación. En tanto el hombre se convierte en sujeto, el ente se convierte en un objeto, en aquello que está situado en el polo opuesto. Como sujeto, el hombre desplaza a Dios poniéndose en el centro y se convierte en el fundamento del ser y la verdad, y en la referencia del ente. De este modo, el ser humano, en tanto sujeto, se convierte en la medida para el dominio de lo ente. Esta visión del mundo y del hombre sigue avanzando hasta que, en el imperialismo técnico, alcanza la cumbre. El dualismo sujeto-objeto o subjectum-representación es el fundamento del pensar calculador que está en la base de la tecnificación. Por ello, Heidegger sostiene que la consumación de la metafísica occidental habría comenzado con Descartes. Cabe aclarar que representación significa para Heidegger traer ante sí eso que está ahí delante. De este modo, la representación implica la objetivación dominadora que rige a lo ente por adelantado. Entonces, la técnica moderna se fundamenta en el pensamiento calculador, físico-matemático, a partir del cual la naturaleza se convierte, en tanto representación, en un conjunto de variables o magnitudes medibles, que traen como resultado el dominio sobre la naturaleza, que pasa a ser algo siempre disponible para el ser humano. De hecho, desde el análisis heideggeriano, con la investigación científica se busca asegurar la primacía del método por sobre el ente. El máximo exponente de esta dominación técnica sobre la naturaleza sería la energía atómica. La pregunta que cabe hacerse es cómo define Heidegger la técnica moderna. La técnica aparece como un modo del desocultar, aletheia, y es definida por el filósofo alemán de la siguiente manera:
provocar que pone en la naturaleza la exigencia de liberar energías que pueden ser explotadas y acumuladas. Para Heidegger, la época técnica calculadora es la época de mayor ocultamiento, por más que el ser se revele en la técnica. A su vez, el mayor peligro del avance de la técnica no radica para Heidegger en que las máquinas sean algo mortífero para el ser humano, sino en que éste renuncie a su existencia auténtica, a retrotraerse a un desocultar más originario. Se podría decir que el mayor peligro que entraña la técnica es que el hombre renuncie a ser apertura. Por consiguiente, en el imperialismo técnico, el ente pasa a ser medido, valorado, solo desde lo económico y rentable. Es decir, ¿qué utilidad tiene? ¿Cuán rentable es? La única relación posible con el ente pasa a ser la dominación técnica, invisibilizando la relación originaria con los entes y el ser. Esto tendría su fundamento en la concepción del ente como útil. Como podemos ver, Heidegger ya denunciaba y anticipaba de un modo bastante lúcido el hipercapitalismo actual. Todo esto trae como consecuencia el gran olvido del ser. Para Heidegger, la época tecnocientífica es la época de mayor ocultamiento del ser, pues éste se ha vaciado de sentido y lo único que hay son entes en una relación de dominación técnica sobre estos. En esta relación, el ente se convierte en algo disponible, en completa disposición para el ser humano, algo que está ahí siempre. Esta concepción del ente derivaría de la permanencia con la que la metafísica ha caracterizado al ser. En este máximo olvido u ocultamiento, el ser aparece como el límite del pensamiento racional. Como dice Grundin, la metafísica, sostenida por la exigencia de la racionalidad, amordaza la experiencia del ser. Por esa razón, para Heidegger, la única manera de lograr la experiencia del ser es abandonar la metafísica, ese pensar puramente racional, y abrazar un pensar contemplativo en la serenidad, donde el ser simplemente sea. Es decir, Heidegger, en sus últimos días, se torna hacia lo místico. El ser solo podrá captarse en una experiencia mística. Redescubrir la posibilidad del pensamiento que la racionalidad ha tendido a sofocar. Dicho de otra manera, la voluntad de dominio del ente ha echado fuera toda experiencia de lo imponderable, y de este modo la metafísica se ha vuelto incapaz de captar el ser. Por todo lo dicho, Heidegger anuncia el final de la metafísica. ¿Qué significa esto? El final es definido por el filósofo alemán como el lugar en el que se reúne la totalidad de su historia en su posibilidad límite. ¿Y por qué se da el acabamiento o consumación de la metafísica? En síntesis, como expliqué a lo largo de este video, porque la filosofía se ha transformado en ciencia empírica, de todo lo que puede convertirse en objeto experimentable de la técnica. Se ha dado un proceso de cientificidad de la filosofía que a su vez dio lugar a la instalación manipulable de un mundo científico-técnico. Por todo esto, el pensar originario del ser no pudo darse nunca bajo la forma de metafísica ni de ciencia. En conclusión, el único camino es renunciar a la metafísica por completo. Ni siquiera tiene sentido su superación. ¿Y cuál es entonces el camino? La única vía posible a seguir es un pensar más místico. Es aquí cuando Heidegger habla de la Lichtung. Lichtung significa en alemán el claro del bosque, y Heidegger utiliza este término para referirse al pensar meditativo, no calculador, a ese pensar reflexivo que solo es posible en la serenidad o en el silencio. Lichtung es la claridad o apertura como condición de posibilidad de que la presencia, el ser, se haga presente. Es el lugar del silencio, donde se da el acuerdo entre ser y pensar. En ese sentido, será condición de posibilidad de la verdad, y también condición de posibilidad de que el Dasein cumpla con su razón de ser apertura al ser. Y hasta acá el video de hoy.
Con este video concluimos con Heidegger. Espero que les haya gustado y les haya servido. Nos vemos la próxima.